Charles Darwin decía, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Como bien se sabe, a lo largo de los años, el hombre ha ido evolucionando y como parte de esa evolución, se ha ido planteando diversas preguntas relacionadas con el sentido de su existencia. Es ahí que a partir de la necesidad del hombre por encontrar la explicación y respuesta a diversas situaciones, surge la ciencia, la cual hoy en día está presente en todo momento, y es que mientras más evoluciona el hombre, parece ser que la ciencia es más apegada a él. Si bien ha ayudado a crear mejoras en la comunicación y en la solución de problemas, también es cierto que deja de lado las relaciones personales e interpersonales de manera física, ya que todo lo ha virtualizado. Es ahí que llega la religión, como suplente de otro tipo de necesidades que las personas tienen a lo largo de su vida, como lo podría ser la estabilidad emocional al intentar darle explicación a situaciones como lo es la muerte o el sentido de su vida a través de un ente superior. Estos temas podrían denominarse hasta cierto punto universales, ya que están disponibles para casi cualquier persona del planeta Tierra. Y aunque es verdad que cada sociedad adapta todo a sus diversas necesidades, también es cierto que siempre se busca el bienestar por la especie humana, y no solo a nivel psíquico, sino también a nivel físico. Debido a la complejidad de ambos temas y en busca de respuestas para comprender estos temas, el día de hoy hablaremos de la ciencia y la religión. Me llamo Itzel Sánchez Padilla, soy pastora de jóvenes y tengo 23 años. Hola, mi nombre es Gustavo Giovanni y tengo 27 años. Ah, Me dedico a pastorear una pequeña iglesia. Mi nombre completo es Alma Castillo Granados, soy profesora de la UNAM de la carrera de Psicología y consultora en procesos de capacitación y recursos humanos. Tengo 31 años. Hola, mi nombre es Edith Domínguez López, tengo 29 años, doy clases en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en la carrera de Enfermería y Psicología. Mis líneas de investigación están más encaminadas a la parte social, específicamente en la psicología ambiental y los procesos de participación, así como también en el desarrollo comunitario. No existe como tal una definición para lo que es ciencia, ya que esta es muy extensa y abarca muchos campos. Pero el hombre, para satisfacer y comprender qué es la ciencia, él entiende y comprende que se ha creado un mundo artificial en donde el ser humano va construyendo los procesos y reconstruyendo aquellos procesos que le dan entendimiento y sentido a la vida. Además, que la ciencia es la que ayuda al ser humano a seguir evolucionando y progresando. Esta con frecuencia es verídica, es comprobable y también es refutable. ¿Qué es la ciencia? Ciencia para mí es la percepción que se tiene acerca de las cosas a través del estudio, más allá de simplemente creer como de una manera gnóstica, es algo más tangible a través de estudio. Un conjunto de conocimientos racionales, ciertos, comprobables, y a su vez estos conocimientos pueden ser obtenidos a través de un método científico, como bien lo conocemos, que a su vez también se verifican estos conocimientos a través del método bajo ciertos criterios y que a su vez puedan llegar a transmitirse y contrastarse con la realidad para que en algún momento puedan replicarse en algunas otras investigaciones. Es un conjunto de conocimientos a través de análisis, de observación, de investigación. También de muchas teorías e hipótesis que algunas han sido comprobadas
pero otras han quedado simplemente en teorías. Popper menciona que para hacer ciencia se debe comenzar desde teorías, prejuicios, inquietudes, suposiciones y mitos. O más bien, se comienza todo cuando el mito se convierte en objetivo y esto comienza a cobrar interés para después convertirse en un desafío. La ciencia es un producto social, donde, a lo largo del tiempo, han sido las personas quienes han construido este término. Asimismo, es una forma de conocer e interpretar una realidad, esto a través de lo que los científicos crean. La ciencia busca generar estructuras teóricas para de esta forma hacerlas sistemáticas y empíricas, comprobando y verificando sus resultados. Así se va a estudiar, a describir y aproximar a una realidad. De todo ello saldrá un conocimiento específico, el cual se llamará científico, puesto que se ha hecho bajo rubros de científicos y bajo expectativas que se han de cumplir, ya que esta es muy rígida y complicada. Sin importar eso, el científico busca entender a través del método científico cómo es que se está dando la realidad y entonces a partir de ello el científico busca compartirlo con la comunidad. Para hablar de ciencia hay que hablar que como ya se había mencionado, ha de ser verificado y también objetivo. La finalidad de la ciencia es refutar, al ver que ya no existe como tal un resultado que ayude a la humanidad o que éste deja de servir o expide simplemente, se busca con otro tipo de conocimientos científicos que se van agregando al marco conceptual, donde a partir de ello se busca seguir creando nueva ciencia y mejorándola. Con ello podemos decir que la ciencia siempre busca estar en constante renovación. ¿A qué me refiero con renovación? Me refiero a que la ciencia busca ser más exacta. Es así que para considerar a un conocimiento científico como verdadero, hay que seguir una serie de opciones que nos ayudarán a entenderlo y a que éste sea de alguna manera pues más exacto. La verificación de enunciados formales solo incluye operaciones racionales, en tanto que las proposiciones que comunican información acerca de la naturaleza o de la sociedad han de ponerse a prueba por ciertos procedimientos empíricos, tales como el recuento o la medición. Hablando de un autor en específico, Kerlinger. Kerlinger en el año de 2002 nos hace una diferencia entre lo que es el sentido común y la ciencia. ¿Por qué es importante esto? Porque son los esquemas con los cuales el ser humano puede llegar a dirigir su vida. Esto es importante porque, como lo menciona el autor, el ser humano, en cuanto a sentido común se refiere, habla de que tiene esquemas y utiliza procesos que ha vivido a lo largo de su vida para así guiar su vida. Sin embargo, con el conocimiento científico, Kerlinger nos dice que guía su vida a través de algo exacto, así como de una manera sistemática y controlada, ya que va a referirse siempre a esta forma del conocimiento científico, donde, como ya se ha mencionado, hay algunos pasos que ayudan a tener alguna verdad más objetiva. David Clark Carter, existe una etapa preliminar de la investigación, en donde se menciona como primer punto la elección del tema, donde se deberá escoger a quién se va a estudiar. Es aquí donde hay que tomar qué es lo mejor que está acorde a mi tema de interés, tener presentes claramente una ética infalible y adecuada, y pues también hay que tener en cuenta qué tan falible o qué tan factible es de realizar el estudio que se plantea hacer. Como segundo punto, este autor menciona la revisión bibliográfica, donde deberá de buscarse trabajos previos, deberán de tenerse unas alternativas, deberá de ser viable, deberá de preguntarse a expertos y consultar sobre el tema. También tenemos la elección del método, donde hay que definir nuestras expectativas de la investigación. Aquí deberá de elegirse una hipótesis y un diseño de investigación en función de los sistemas de medición que se apliquen.
La confiabilidad y validez. Respecto a la confiabilidad, hemos de buscar que haya cambiado para la recepción de los resultados o que se salgan los resultados similares. También hay que contemplar la confiabilidad de interjueces en la que dos o más expertos clasifican de igual manera. Mientras tanto, la validez debe reflejar que el contenido de la prueba concuerde con la percepción de las personas que aplican. La elección de los participantes. Definir las características de los participantes dependiendo del objeto de estudio. El número de estos varía de acuerdo al diseño que ya se ha elegido antes. El procedimiento. Se ha de describir las instrucciones, actividades y ordenar y analizar posteriormente. También es menester realizar una prueba piloto, es decir, un ensayo con una muestra más pequeña que la original, para comprobar los aspectos básicos de la investigación y hacerse una idea del tiempo que llevará. Claro que este autor no es el único que nos puede guiar cómo hacer investigación científica. Sin embargo, decidimos tomar como ejemplo a Clark Carter porque es un autor que en definitiva explica sin más ni menos qué es la ciencia. La política, la educación, entre otras. Es así que Rosalba Casas nos menciona que la ciencia permite generar políticas públicas, donde expresa que mediante el estudio sistemático y metodológico del poder, la distribución de recursos, los niveles de educación, la interacción entre ciudadanos y la comprensión de los ecosistemas, es posible tomar decisiones que contemplen el escenario general del país y las posibles repercusiones. Así bien, Sam Harris nos dice que la ciencia permite resolver problemas morales. Él explica que se puede comprender a la dignidad humana a través de integridad física o psíquica. La ciencia ha permitido conocer qué es la salud y generar mecanismos que permitan perseverarla. Las políticas públicas deben de considerar el bienestar del humano a través del conocimiento ofrecido por la ciencia. Así bien, Julieta Fierro habla acerca de la ciencia que permite innovar en la tecnología, explicando que la necesidad de comprender el universo requiere el desarrollo de herramientas que permitan su análisis. El desarrollo de las herramientas no se limitan a un único campo, facilitan la vida de las personas en general. Así es que podemos comprender un poco más de la ciencia. ¿Qué ha hecho la ciencia por la sociedad? La ciencia es la encargada de muchas cosas que actualmente tenemos, por ejemplo, la tecnología, no sé, la ciencia médica, la ciencia, no sé, biológica. Hay muchísimas ramas de la ciencia que han hecho miles de cosas por la humanidad. Yo creo que la ciencia ha hecho mucho y seguirá haciendo, porque siempre hay nuevos descubrimientos, siempre hay nuevas cosas que salen. La ciencia ha ayudado y ha contribuido a la sociedad porque sí ha encontrado quizá como cura para enfermedades, vacunas, medicamentos que nos ayudan, que mejoran nuestra sociedad, nuestra calidad de vida como personas. Y sí ha tenido muchas mejoras, no solo en el área de la ciencia, sino en muchas áreas donde la ciencia ha aportado que son de vital utilidad en nuestro día a día. Contribuido a la investigación para obtener una mejora en la calidad de vida de todos los seres humanos, de los seres vivos aquí en el planeta, que también ha incursionado en el avance tecnológico en pro de las personas y del medio ambiente. Y pues bueno, yo creo que la ciencia ha contribuido para mantenernos como sociedad y mantenernos en las mejores condiciones posibles de vida
a partir de la investigación, a partir de toda esta metodología de la cual hace uso la ciencia para poder aportar los conocimientos necesarios a la sociedad. Pues ha hecho bastantes cosas, ¿no? Y una de lo más tangible que tenemos y lo más actual es todo el conocimiento científico que se ha generado a partir de este fenómeno que vivimos, que es la pandemia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, productos muy tangibles como vacunas, como pues digamos medidas también de seguridad. Estas medidas de seguridad se dan gracias o se recomiendan gracias a investigaciones antecedentes, ¿no? Que justamente tienen esta finalidad de producir conocimiento con base en un cierto método controlado. ¿Qué es la religión? O si lo consideramos desde otra perspectiva, ¿qué fin tiene la religión para nosotros? ¿Por qué la necesitamos? La pregunta por la necesidad de la religión, aunque pueda ser corriente, contiene un problema. En un sentido, la religión parece ser algo que no necesita la persona que plantea la pregunta. El mero hecho de formularla equivale a admitir que no se ha convertido aún en una necesidad, pero en otro sentido, pertenece a la naturaleza de la religión, el hecho de que esa persona la necesite. Donde quiera que se encuentren individuos planteando preguntas como estas, ahí también emerge la necesidad de la religión. En suma, la relación que tenemos con la religión es contradictoria. Para quienes no es una necesidad, precisamente por esa razón es una necesidad. De ninguna otra cosa puede decirse lo mismo. ¿Qué es la religión? Un método en el que las personas profesan algo o siguen algo. Un sistema de creencias, de costumbres, rituales, símbolos, establecidos a través de distintas generaciones en torno a una idea espiritual o a una idea divina de la cual pues nos han hecho adoptar como esa creencia y incluso como una forma de vida, y actúa precisamente en función de este conjunto de creencias que nos da el sentido de una religión. Para mí, la religión no es una denominación como catolicismo, cristianismo, testigos de Jehová, todas las habidas y por haber, sino que para mí religión, que viene del latín religio, que está conformada por prefijo, verbo y subfijo, realmente el término religión significa una relación estrecha con Dios. Y la Biblia en Santiago dice lo que para Dios es religión, que es muy diferente al concepto que tenemos nosotros. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Realmente para Dios esa es la religión: ver a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarnos de la maldad del mundo. Entonces, tenemos un mal concepto tal vez de qué es religión, y para mí, basado en la Biblia y en el concepto de qué es religión, para mí eso es religión, una relación estrecha con Dios. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. Edward B. Taylor, en el estudio antropológico de la religión primitiva,
sostiene que la esencia de la religión es el animismo, es decir, la creencia en seres espirituales, y muestra cómo tal creencia, que se ha originado de una interpretación equivocada, pero congruente de sueños, visiones, alucinaciones, estados catalépticos y fenómenos similares, ha existido. Dicho autor, al reflexionar sobre tales cosas, dio en distinguir el cuerpo del alma humana. Pues bien, es obvio que el alma continúa viviendo tras la muerte porque se aparece en los sueños, persigue y obsesiona a los vivos en visiones y recuerdos y parece influir en los destinos de los hombres. De tal suerte se originó la creencia en los aparecidos y en los espíritus de los muertos, en la inmortalidad y en el mundo del más allá de la muerte. La interpretación de la religión primitiva debida a Taylor, a pesar de la importancia que en su día tuvo, se basaba en una serie de datos demasiado angosta y concedía al salvaje un estatus de racionalidad y contemplación demasiado alto. ¿Qué ha hecho la religión por la sociedad? Instituir valores. Mantener como tal un sistema de creencias vigente que le sirve al ser humano para dar una continuidad al sentido de la existencia durante y después de la muerte. A veces suele interpretarse como un acto de fe ante la humanidad, lo que nos hace ser más empáticos con los seres vivos y puede ser que ha hecho que la sociedad sea más humana. Que la religión ha hecho mucho, indistintamente de qué denominación hablemos, porque todas las iglesias se enfocan en ayudar a los necesitados, a los inmigrantes, a los que no tienen qué comer, qué vestir, dónde vivir. Por eso hay refugios, por eso, pero indistintamente de si hay refugios o no, la iglesia se enfoca en ayudar, en ver, unos más que otros, pero lo hacen porque a ellos no solo les importa la ayuda física y económica, sino también espiritual, porque aunque no lo queremos aceptar, nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces podemos estar físicamente bien, aparentemente, y nuestro espíritu estar del nabo, y eso nos afecta. Entonces ellos se enfocan en todas esas áreas. A lo que nosotros creamos se enfoca en tu bienestar, que se distorsiona, pero ese es el enfoque principal, y eso es lo que Dios manda a hacer, a ayudar a los necesitados. Bueno, desde mi perspectiva, ¿qué es lo mejor que ha hecho la religión por la sociedad? En primera instancia, creo que poner como mejor, peor o ese tipo de valencias no tienen mucha cabida cuando se habla justamente de la religión o de estos conceptos tan, digamos, polisémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues depende del punto de vista, ¿no? Entonces podemos hablar de la religión de una manera un poco más objetiva y podríamos decir que son una serie de creencias o de digamos, conocimientos que se basan en lo simbólico, ¿no? Que estructuran el mundo. Las sociedades han tenido esta necesidad de crear algún tipo de pues digamos, de ideas acerca de lo que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a las antiguas civilizaciones, había dioses para cada una de las cosas o fenómenos que se presentaban en la naturaleza. Entonces les ayudaba a entender lo que estaba pasando en el mundo exterior. ¿La existencia de valores depende de un ser superior? Sí, la verdad es que muchos de los sistemas actuales morales se basan en la Biblia, porque la Biblia nos enseña eso. C.S. Lewis
decía que Jesús no era un gran maestro moral como muchas personas lo ven, porque Jesús nos enseñó valores morales que vienen desde lo más profundo del corazón, como el amor al prójimo, que el no hacerle daño a otras personas. En eso se basa nuestra sociedad actual. Y si Dios no existiera, o encontraríamos otra manera de llevar esos valores o otros tipos de valores, pero la Biblia existe y a través de la Biblia muchas de las vidas actuales son marcadas y eso hace que nosotros queramos ser mejores personas, lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Y pues en los tribunales, en los juzgados se ocupa la Biblia. En Estados Unidos, antes de hacer una declaración, se pone la mano sobre la Biblia y se les pregunta, ¿juras decir la verdad? Y ellos tienen que jurar. Entonces, eso es a lo que me refiero. Muchas de las cosas que hoy en día se hacen están basadas en la Biblia. No creo que dependan precisamente de un ente superior, o pudiera ser que sí, más bien yo le voy más como a una experiencia familiar de una sociedad y de un sistema de creencias arraigado y transmitido de generación en generación, pero bueno, aquí a lo mejor también incluye el que esa experiencia familiar o esa práctica que se transmite de generación en generación tenga que ver con un ente superior y que del cual se deriven ciertos valores y formas de actuar. Seguramente sí, aunque no creo que siempre funcionen de la misma manera y no necesariamente dependan del tipo de religión que se practique, porque, pues bueno, hemos visto y hemos sido testigos de muchos casos en el mundo que lo que aparentemente ofrece una religión no va de acuerdo a la práctica o a las creencias o valores con los que actúa una persona. Pareciera que es todo lo contrario. Entonces no creo que dependan precisamente de un ente superior. Yo creo que va más en función de nuestra propia experiencia, de nuestro entorno y de aquellos factores sociales, económicos, familiares, políticos incluso, que constituyen nuestros valores personales. Como tal, no depende, o sea, realmente depende el entorno en el que nosotros crezcamos. Si crecemos en una familia amorosa, unida, cariñosa, protectora, en ese entorno nosotros vamos a crear a nuestros hijos. Pero si crecemos en un entorno de violencia, de gritos, de pleitos, de estar maldiciendo y hablando groserías, en ese entorno vamos a vivir con nuestros hijos y así vamos a tratarlos. Entonces, realmente depende de en qué entorno nosotros nos rodeemos o con quién nos juntemos, que definen nuestros valores. Realmente no es como que dependa de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios y lo buscamos, obviamente Él nos va a llevar en un punto de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad, de unidad, y ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a llevar y esos van a ser nuestros valores. Pero quien no busca de Dios tiene unos valores diferentes, entonces no depende de Dios, pero sí influye. Sobre la existencia de los valores dentro de una sociedad, ¿de qué depende esa existencia de valores? Si depende de Dios, pues digamos que depende de la sociedad, ¿no? Y también no tanto que dependa de un ente superior, sino más bien depende de cómo se estructure esa sociedad. Entonces, digamos que hay una mezcla, por así decirlo. En una sociedad como la nuestra podemos ver que se tienen ciertas creencias, ¿no? Si bien hay una muestra o un grupo específico que se declara ateo, de manera general se tiene esta, digamos, creencia general de que el mexicano cree mucho en la Virgen, ¿no? Se identifica mucho con la Virgen guadalupana.
Y así se puede, digamos, entender como esta dinámica entre, pues sí, nos guiamos por la ciencia, pero también tenemos algunas creencias que se apoyan en la religión. Entonces, puede ser que los valores sí estén guiados precisamente por esta cuestión religiosa, no tanto, bueno, a lo mejor por un ente superior, más como por valores compartidos por una comunidad como las religiosas, pero no necesariamente, sino más bien yo creo que es como un híbrido entre pues lo que hemos aprendido tanto de la ciencia, por ejemplo, como pues cuestiones de la religión. La religión, la confesión de la impotencia humana en ciertas cuestiones, eleva al hombre por encima del nivel de lo mágico, y más tarde logra mantener su independencia junto a la ciencia, frente a la cual la magia tiene que sucumbir. Existen dos importantes contribuciones a la teoría de la religión primitiva que de alguna manera han permanecido fuera de la corriente principal del interés antropológico. Tratan estas, respectivamente, de la primitiva idea de un solo Dios y del lugar que ocupa la moral en la religión primitiva. Es de notar que tales contribuciones no hayan merecido y aún no merezcan atención, pues no son acaso esas dos cuestiones las primeras en la mente de todo aquel que realiza un estudio de la religión, por tosca y rudimentaria que ésta sea. La religión, según sale de las manos de la moderna antropología, ha ido asimilando toda suerte de cosas heterogéneas. Confinada en un principio al animismo en las solemnes figuras de espíritus ancestrales y almas, además de algunos fetiches, fue admitiendo gradualmente el delgado, fluido y omnipresente mana. A continuación, cual el arca de Noé, se enriqueció con la cargazón del totemismo y de sus animales, y no por parejas, sino por manadas y especiales, además de plantas, objetos e incluso artículos manufacturados vinieron después de las actividades y preocupaciones humanas y el fantasma descomunal del alma colectiva y de la sociedad divinizada. Hay un logro de la moderna antropología que no hemos de negar, el reconocimiento de que magia y religión no son solamente doctrina o filosofía, ni cuerpo intelectual de opiniones, sino un modo especial de conducta, una actitud pragmática que han construido la razón, la voluntad y el sentimiento a la vez. La relación exacta entre las contribuciones que a la religión le vienen de lo social y de lo individual no está claro, pues como se ha visto, se ha exagerado ambos lados. Ahora, teniendo estas dos perspectivas, es momento de identificar si es posible que la ciencia y la religión converjan en una misma ciencia. Así que, hablemos de la psicología de la religión. Primero que nada, conozcamos qué es y en qué consiste. Bueno, ahora hablaremos de la psicología de la religión. ¿Qué es la psicología de la religión? La psicología de la religión es una rama de la psicología aplicada y de la ciencia de la religión. Tiene como objetivo principal conocer los procesos psicológicos que se llevan a cabo en las personas vinculados con las prácticas religiosas. Teniendo en mente esto y queriendo saber y conocer cuáles son esos procesos psicológicos que se llevan a cabo, bueno, en el siglo XX esto tiene auge gracias a las investigaciones relacionadas con ciencia, religión y salud. ¿Es considerada una ciencia? La psicología de la religión es considerada como una ciencia porque busca comprobar de manera empírica los hechos psíquicos religiosos, ya sea hechos psíquicos religiosos hablando a nivel tangible o físico o nivel intangible o no físico. ¿Cuál es su función en la vida de las personas?
Bueno, ahora hablaremos de la función de la religión en la vida del ser humano. Y de acuerdo con Terán, en 2013, tenemos que la religión cumple funciones psicológicamente útiles en la vida del ser humano. Y bueno, ¿esto por qué? El hecho de saber que hay un ser superior o un ente divino que te respalda y te cuida, hace que las personas sientan cierto confort o cierta tranquilidad ante situaciones de incertidumbre como lo podría ser la muerte o el conocer el objetivo de su vida. No solo eso, el hecho de saber que existe un ente superior que te respalda también puede ayudarte a generar mayor felicidad. El hecho de entender y seguir las reglas que están estipuladas de acuerdo a las diversas religiones. Además de todo esto, el hecho de saber que hay un ente superior, las personas logran forjar un carácter. ¿Y por qué lo logran forjar? Porque hay ciertas estipulaciones, dependiendo de cada religión, que indican cómo las personas deben normar su vida para lograr ciertos objetivos, tales como la felicidad, encontrar el objetivo de tu vida, o fallecer y quizá pasar a una trascendencia o tener una trascendencia, otra vida después de la muerte. Entonces, el hecho de que existan estos fundamentos hace que las personas forjen su carácter y no solo eso, encuentren cierta satisfacción con la vida que llevan. ¿Cuál es su método para recabar información? Bueno, y ahora pasando al método a través del cual la psicología de la religión encuentra resultados, tenemos dos, el método de la introspección y el método de la extrospección. En la introspección, el psicólogo escucha el testimonio de su propia conciencia o de su propia persona. Y en el de extrospección, el psicólogo recibe testimonios de los demás y se fija en las manifestaciones externas de la actividad religiosa. Es decir, uno es a través de cosas internas del propio psicólogo y el otro se lleva a cabo a través de procesos que pueden ser visibles o un poco más tangibles, ya que tienes un objeto de estudio que podría ser otra persona o podría ser, como lo mencionamos anteriormente, ciertas prácticas religiosas que pueden verse de manera tangible en las personas. Importante. Es imprescindible tener en cuenta tres características fundamentales sobre este tema de la psicología de la religión. El primero es que se debe considerar al ser humano como un ente biopsicosocial, más aparte, religioso y espiritual. Todo esto debe ser considerado como un todo y no debe estudiarse por separado, ya que, como se mencionó hace unos segundos, es un ser biopsicosocial, está conformado por todas esas características, lo que lo hace el ser humano. Y desde la psicología, eso es lo que nos compete, estudiarlo de esta manera. Como segundo punto, se tiene que es importante tener en cuenta el contexto en el cual se está analizando la religión. Y no solo el contexto, las personas que pertenecen a ese grupo religioso. Y finalmente, se tiene que el estudio de la religión no solamente es meramente de la psicología. Hay otras ramas de la ciencia que también pueden estudiar este fenómeno de la religión en las personas. Durante buena parte del último milenio, cuestionar las explicaciones que ofrece la Biblia de los fenómenos naturales era peligroso. A comienzos del siglo XVII, astrónomos eminentes eran sometidos a juicio cuando sus descubrimientos científicos chocaban con las creencias religiosas comunes. Una de las ideas científicas más amenazadoras fue la teoría avanzada por los astrónomos Copérnico y Galileo. La Iglesia predicaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario, que el Sol era el centro del sistema solar. Los descubrimientos de Galileo fueron recibidos, al menos por parte de la Iglesia Católica, como un problema, que entraba en conflicto con la Biblia, que dice, y el Sol se detuvo. En realidad es la Tierra la que se mueve y el Sol el que está parado, y en lo que a nosotros respecta, ahí hay un conflicto. La Iglesia Católica ha dado un giro de 180 grados desde la época de Galileo, y menos mal. La aceptación de la ciencia es un cambio radical, pero la pregunta es, ¿por qué ahora?
La presencia de la Iglesia en el Observatorio Vaticano indica que ésta reconoce el valor de la ciencia y también de los conocimientos que obtenemos a través de ella. ¿Cómo se encuentra la ciencia y la religión a nivel nacional, mundial e internacional? La ciencia. Bueno, ¿y cómo se encuentra la ciencia a nivel mundial, internacional y a nivel nacional? A continuación te lo voy a explicar. ¿Qué está pasando en China? Es un proceso interesante, puesto que China está recibiendo estudiantes para así formarse en cuanto a la educación universitaria. Es interesante ya que podemos encontrar que Estados Unidos y otros países han buscado migrar y estudiar en China. Esto porque China ha abierto las puertas a los estudiantes y puedan así mejorar en sentido de la ciencia. Esto es importante puesto que podemos ver que en Estados Unidos, mientras que había sido una potencia mundial y siempre todas las personas buscaban pues de alguna forma migrar hacia Estados Unidos, ahora se puede ver que es a China donde incluso Estados Unidos está corriendo para hacer maestrías, estudios y demás. Esto es importante puesto que está habiendo como un giro mundial a través de que el país ahora más conocido por la ciencia es China. China, sin embargo, años atrás no era tan conocido por su buena ciencia. Sin embargo, ha dado pasos agigantados en cuanto a estos resultados. Bien, China hace poco pues nos mostró que había sido el primer país en donde se había podido teletransportar cuestiones moleculares. Bueno, pues esto es sumamente importante porque es un gran avance a la ciencia, no simplemente en cuanto al país de China, sino porque, como lo sabemos, la ciencia de alguna forma llega a todos los países. Si bien no ha sido un invento mundial, es que los pioneros son China, entonces esto ayudará de alguna forma benéfica al ser humano y a cuestiones que tendrán que ver con su sociabilidad. ¿Qué pasa en México en cuanto a ciencia? Podemos explicar que México ha sido un país que ha sufrido ya que cumple con dos puntos importantes por el cual no se ha desarrollado de una forma óptima la ciencia en nuestro país. El primero es la falta de apoyo económico, ya que el sector educativo no ha prestado el interés suficiente para este tipo de conocimiento. Como sabemos, la ciencia es un punto importante para que pueda fluir todo el país. Como segundo punto, tenemos la falta de cultura en el mexicano, puesto que la ciencia no es muy común en cuanto a que el estudiante mexicano decida volverse un científico. Y bien, en comparación con China, México a falta de este sector científico ha buscado tener una equiparidad con China. ¿Esto qué quiere decir? Una colaboración. De esta forma, México sale de alguna forma beneficiado. Sin embargo, nada más son colaboradores en cuanto a China. Buscan tener algún conocimiento y también buscan tener créditos. Sin embargo, China es el que protagoniza hasta este momento la ciencia. Se trata de una vacuna que más rápido de pasar a ser un concepto, pasó a ser una realidad. Esto es impresionante, puesto que se ha llevado por lo regular para crear una vacuna alrededor de 10 años. Sin embargo, con la premura que llegó COVID-19 a nuestro mundo, Reino Unido ha podido hacer en 10 meses lo que se ha hecho en 10 años. Ha creado la primera vacuna para COVID-19. La religión. La religión, y especialmente el cristianismo, ha estado siempre en relación con el medio sociocultural en el que vive. Este hoy en día aparece caracterizado por la secularización, la imagen tecnocientífica del mundo y la posmodernidad cultural.
A pesar de su inadaptación a tal situación, la religión pervive en forma precategorial por gran parte de los humanos en un contexto sociocultural pluralista, globalizado, emotivo y moralizante, que mantiene la pregunta por el sentido de la vida. El hombre como animal simbólico se aferra a la experiencia religiosa. Todo ello dibuja una nueva frontera entre religión y mundo a la que parecen acercarse los gestos del Papa Francisco. ¿Cuál es hoy la situación del mundo en su relación con la religión? Provoca la pregunta el hecho de que desde hace numerosas décadas la imagen y el orden vigentes de tiempo atrás en el mundo está siendo disueltos bajo presión de cambios profundos, como aconteció en épocas pasadas. El poder del cambio sitúa al hombre religioso ante un mundo nuevo que existe una forma nueva de relacionarse con él. Los historiadores utilizaron la palabra revolución para nombrar episodios históricos de cambio cruento y violento. No obstante, nuestra época podría ser etiquetada de revolucionaria, si bien la ausencia de guerras trágicas y la relativa paz mundial rebajan la etiqueta de revolución a profundo cambio sociocultural. Durante los últimos 100 años se han gestado cambios importantes en la composición religiosa del país, de manera que actualmente muestra mayor diversidad. De la presencia casi absoluta de la población católica registrada en 1985, los censos de población dan testimonio de una disminución relativa en el número de sus adeptos y de un crecimiento paulatino, tanto de población con nuevos credos, particularmente de propuestas cristianas diferentes a la tradición católica, como de personas que no profesan religión alguna. La serie de datos censales sobre el tema muestra el ritmo de crecimiento y las regiones donde los cambios han tenido mayor impacto. Los datos comparables hasta el 2000 son agrupamientos amplios, los cuales anteceden al estudio de las nuevas categorías censales de esta variable, utilizadas en el 12º Censo General de Población y Vivienda 2000. Así es, la religión, para algunos la cura de todos los males y para otros es el mal que todo lo quiere curar. Sea cual sea la respuesta que usted elija, lo cierto es que desde el inicio de la humanidad, la religión ha llevado junto con el arte y la ciencia la labor de tratar de entender al mundo y reducir la incertidumbre del ser humano. Pero, ¿por qué necesitamos creer? En nuestro afán por tener una explicación para todo, nos hemos dado a la tarea de buscar respuestas a lo que no entendemos y aquello que no tiene solución. Eso nos da la tranquilidad de que podemos seguir viviendo en este mundo un día más. Gracias a las creencias y a la fe es que podemos creer en lo que hacemos diariamente, es que tenemos la seguridad de que al salir a la calle estaremos a salvo. ¿Existe convergencia entre la ciencia y la religión? Sí, en cierta manera, porque hay cosas que en un principio es un punto que se estudia dentro de la teología, es que la ciencia venía a reforzar lo que era la obra de Dios. Pero después de un tiempo la ciencia quiso renunciar a lo que no tenía como un sentido, porque hay muchas cosas que bíblicamente escritas no tienen un sentido racional, y la ciencia se dedica a eso, a darle un sentido racional a todas las cosas. Pero antes había una convergencia entre ambas, en que la ciencia no iba a donde no iba la religión, y principalmente es eso. Yo creo que actualmente sí la hay, porque hay cosas que no tienen explicación y se las atribuimos a una entidad mayor, y sabemos que la ciencia no puede explicarlas ni las podrá explicar, pero asimismo hay cosas que bíblicamente la ciencia ha explicado y ahí convergen, ¿no?
desde mi punto de vista, no creo que haya una convergencia como tal entre lo que estudia la ciencia y lo que la religión llega a practicar a través de un ente divino, llámese Dios o llámese como se llame en cada una de las religiones, porque no considero que la ciencia dé una respuesta a todas las preguntas del hombre, pero tampoco la religión. Entonces, por eso no le veo un punto de convergencia. Creo que cada una de estas doctrinas defiende su punto de vista y su campo de investigación y sus propios métodos. Así como la ciencia tiene su método científico, la religión también tiene ciertas metodologías para precisamente mantenerlo como un dogma, como una doctrina basada en creencias y que tiene una forma de comprobación de lo que plantea como tal una religión. Entonces, no creo que ninguna de las dos pueda llegar a ofrecer respuestas completas y la ciencia de alguna manera tampoco ha marginado a Dios. En este caso, yo creo que se vería una gran diferencia entre el porcentaje que al menos aquí en México sigue creyendo en una religión y el porcentaje que equivale a la comunidad científica. Yo creo que no está peleada, que cada uno defiende su método, sus formas de investigar y de aportar a la humanidad. Entonces no creo que la ciencia dé por completo la respuesta a todo lo que el hombre en algunas circunstancias se plantea. Realmente no es que la ciencia pueda dar respuestas a las preguntas del hombre, sino que el hombre está enfocado porque siempre queremos saber y por qué y para qué y cuándo. Y a veces somos como ese famosísimo dicho de como Tomás, hasta no ver, no creer, porque siempre queremos explicaciones de por qué pasan las cosas. Y eso es lo que la ciencia busca, explicar cosas que el hombre no entiende. Un ejemplo, la ciencia, Galileo Galilei decía que la Tierra era redonda y que pende de la nada, y eso lo dice la Biblia. En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces podemos ver que la misma Biblia dice que la tierra ya era redonda. Y Galileo Galilei se desgastó por comprobar que la Tierra era redonda. Realmente la ciencia es la que se da cuenta o se enfoca en ver si es verdad y topa con pared porque es verdad, porque está comprobando cosas que en un libro de mucho texto, que no es solo eso, que la sociedad lo ve así, encuentra verdades. Otro, en Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces podemos ver que también dice que la tierra está sobre la nada. Entonces Galileo Galilei se pudo haber evitado todo eso y haber leído la Biblia. Por eso Dios dice que nuestro pueblo perece, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa es la razón, que nosotros siempre queremos una explicación y una comprobación. Pero en realidad Dios lo dice en su palabra y la ciencia solo se gasta o se enfoca en comprobar que es verdad. Yo diría que sería una lucha un poco inútil. O sea, comparar la ciencia y la religión se ha visto como, digamos, como algo común. Sin embargo, no tendría que suceder así, ¿no? Nuestra idea de rechazar todo aquello que la ciencia no puede explicar, pues nos ha ayudado o bueno, ha perpetuado a mantener esta división entre metafísica y la ciencia, ¿no? Y por lo tanto a considerar todo aquello que no es científico como algo malo, ¿no? Entonces, bueno, de entrar a compararlos no creo que sea lo adecuado.
Ahora, si la ciencia tiene todas las respuestas, no, tampoco. Precisamente porque somos los seres humanos los que construimos ese conocimiento. Si bien tenemos medidas, tenemos métodos para sistematizar ese conocimiento, para tener más seguridad acerca de los fenómenos y para poder predecirlos, la ciencia siempre está en construcción constante. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento siempre está avanzando, la tecnología siempre está avanzando, pero también hay que entender que somos los seres humanos los que hacemos la ciencia, ¿no? Los que construimos la ciencia. Entonces, de entrada, con esa característica, la ciencia no está exenta de error. Y por lo tanto, como nosotros somos seres limitados, tenemos una conciencia también o un entendimiento de las cosas limitado, pues jamás vamos a tener todas las respuestas, ¿no? Y no creo que desde ninguna perspectiva o desde ningún ángulo lo vamos a tener, ¿no? O sea, la ciencia, sea la religión, nunca vamos a tener 100% la certeza real. ¿La religión y la ciencia necesitan el mismo nivel de evidencia? No. Tanto la ciencia como Dios se les puede llamar que son inmanentes. Esto quiere decir que no necesitan una sustentabilidad palpable para decir que existen. Entonces, la idea de que necesiten cierto nivel está muy alejada de la realidad, porque la ciencia ha hecho declaraciones muy fuertes sin necesidad de tener un respaldo muchas veces, asimismo la Biblia. ¿Sí? Personalmente creo que tanto la ciencia como Dios tienen la pertenencia que uno le dé para poder declarar algo, para poder confirmar algo. Realmente depende de nosotros si lo creemos o no lo creemos. Yo creo que sí. No se y no se trata de compararlos. Yo creo que siempre he visto la ciencia y la religión separadas una de la otra. No creo que haya como ese punto de convergencia que se mencionaba, porque cada uno tiene una forma distinta de comprobación, de práctica, de metodología, de creencias. Entonces, si necesitan el mismo nivel de evidencia, yo creo que sí, pero dentro desde su perspectiva y dentro de su metodología. La ciencia hasta el día de hoy ha refutado lo que se denominan como los milagros religiosos porque no tienen una comprobación a nivel científico, como se establece dentro de la ciencia. Pero dentro del terreno espiritual o religioso se tienen o se cuentan con otros métodos de comprobación que han dado veracidad o no a la existencia de los milagros hechos por Dios de acuerdo al planteamiento religioso que se lleve a cabo. Entonces, algo que nunca va a estar en función de lo que establece la ciencia. Y viceversa, la religión pudiera refutar lo que establece la ciencia como algo verídico y comprobable porque está fuera de los alcances de la religión o de lo que establece ese sistema de creencias. Realmente Dios no necesita confirmar nada, porque Él no tiene que probarle a alguien que Él es real. Él es tan seguro de sí mismo que sabe quién es y que sabe que no necesita probarle a nadie. Y la ciencia sí, necesita evidencia para poder confirmar ciertas teorías, ciertos medicamentos. Dios no. ¿La ciencia de algún modo ha minimizado la religión o viceversa? La verdad es que sí. Durante los últimos 10 años la ciencia no puedo decir mancillar porque no es el término correcto,
pero sí ha menospreciado completamente lo que es las religiones, y no solo las religiones, sino la existencia de Dios, ¿no? Y se basan en teorías que ellos tienen, que desarrollan a través de ideas para intentar refutar hechos que están marcados por la historia, para poder desprestigiar algo. Se basan en teorías. Entonces eso hace que la ciencia minimice a las religiones. Y es personal, pero también puede verse en investigaciones, en muchas cosas, que la ciencia siempre intenta menospreciar la verdad de la Biblia. Y siempre intenta llevar la delantera en muchas cosas, y eso hace que la ciencia minimice cualquier tipo de religión. No creo que haya minimizado ni una ni otra, a la contraria, ¿no? No creo que haya, creo más bien que cada uno ha mantenido su lugar como un dogma, y lo que sí puedo decir es que entre más se adopte un estilo de pensamiento científico, reduce la posibilidad de crear o mantener una religión vigente, y viceversa. Lo mismo puede suceder con la gente que practica la religión y que se casa con ese dogma y no necesariamente se dirige bajo un método científico. Entonces, no es que haya minimizado uno al otro, sino que cada uno ha establecido su forma de ser y su estructura que le permite mantenerse vivo como doctrina, y que tiene cada uno sus características, que no es tanto que se minimice una a la otra, sino que de acuerdo hacia dónde nos encaminemos. Si yo soy una persona, o si yo me considero una persona espiritual, religiosa, pues me voy a guiar más por ese tipo de doctrina y voy a refutar lo que establece la ciencia. Y al revés, si pertenezco a la comunidad científica, pues evidentemente lo voy a restar y voy a minimizar la cuestión religiosa porque estoy más apegada a otra doctrina. Sí lo creo. Creo que siempre han manejado la ciencia y la religión como cada quien en su lado, en su modo, pero en realidad no. Como lo comentaba anteriormente, Dios permite que las personas puedan descubrir y puedan encontrar porque Él quiere, porque Él le place. Si Él no quisiera, no podría, porque Él nos da la sabiduría, la inteligencia, y nos conoce tan perfectamente porque sabe cuántos cabellos tenemos, nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, Él conoce quiénes somos y de qué somos capaces, y Él nos permite encontrar todo lo que hasta la fecha existe. Entonces, tanto la ciencia quiere minimizar y comprobar que Dios no es real, y con sus investigaciones comprueba que Dios es real, que lo que está escrito en la Biblia pasó, existe y seguirá pasando. Entonces, se minimizan una a otra, pero en realidad es en conjunto. Gracias. Sí, precisamente por lo que comentábamos anteriormente, en una de las preguntas anteriores. De cierto modo siempre se ha puesto a pelear la ciencia contra la religión. La ciencia ha tratado a toda costa la ciencia positivista ha tratado a toda costa de sacar todo aquello que no puede ser comprobado, que no puede ser medido, que no se estudia de manera rigurosa. Entonces la religión obviamente no entra en esos parámetros, y yo creo que ni siquiera podríamos, o sea, si lo evaluamos con los parámetros de la ciencia, sale perdiendo. Entonces, esa podría ser una de las cosas que nos tendríamos que cuestionar. ¿Por qué compararlos? ¿No? Aceptar que los dos existen, aceptar que una cosa tiene, beneficios, como por ejemplo la ciencia, pero otra también ayuda a las personas a estructurar sus pensamientos, a estructurar su vida social, a dar explicación a ciertas cosas.
¿no? Entonces no tendrían por qué estar peleados. Al final de cuentas somos nosotros quienes construyen ese conocimiento, ya sea conocimiento científico, ya sea conocimiento religioso o apegado a las creencias, pero pues sí tener en cuenta que no hay una única manera de explicar la realidad. Un error sería tratar de explicar cosas muy pertinentes de la ciencia con bases religiosas, ¿no? Porque son dos cosas que no tienen criterios para comparación. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva acerca de si la ciencia ha minimizado la religión, sí la ha minimizado. Sin embargo, deberíamos de cambiar esta perspectiva precisamente porque no funcionan para lo mismo. ¿Creer en Dios o en la ciencia trae consigo ciertos beneficios? Por supuesto, hay personas que actualmente no se le considera una religión, pero también ya la ciencia tiene pues sí, sus dogmas y hay gente que se llaman cienciólogos. Entonces, ellos creen en ciertas cosas de la ciencia y únicamente se basan en eso y ellos lo consideran algo bueno para sus vidas. Así lo mismo la religión tiene sus beneficios para la vida, porque si tú platicas con una persona religiosa, te va a explicar miles de cosas por las cuales él se siente bien con eso. Entonces es cuestión, yo lo defino de esta manera, es cuestión de sentir, es cuestión de lo que tú creas, es cuestión de lo que tú profeses. Si eso te llena, si eso te hace sentir bien, está bien. Creo que ambos tienen sus beneficios, tanto creer en Dios o en una religión como en la ciencia, y dependerá en gran medida del significado de cada una de las personas que le otorga, tanto a la ciencia como a la religión. Desde mi punto de vista, yo no estoy peleada con ninguna de estas dos doctrinas o dogmas, como así yo lo puedo considerar, y han tenido beneficios en mi vida. Al creer o al ser parte de una religión, como al ser parte de la comunidad científica, como lo es la propia carrera en psicología. Entonces creo que sí traen beneficios a ambos. Depende también, yo creo que su uso y la practicidad que se le da a cada una de estas doctrinas. Cada uno tiene, bueno, no cada uno, no podríamos dividirlo como esto y el otro, sino es en común. Dios permite que los medicamentos nos hagan bien en nuestro cuerpo. Dios permite que nosotros, bueno, los científicos puedan encontrar más medicamentos que nos ayuden a ciertas enfermedades, a ciertos dolores, a ciertos padecimientos que nosotros tenemos para que no suframos, pero no van separados y a eso es a lo que voy, que cada uno tiene sus beneficios, tanto la ciencia nos ayuda como Dios permite que todo esto se dé. Incluso cuando estamos en una situación crítica donde el médico dice ya no hay más, y es donde salen los milagros, porque Dios puede usar a los médicos, a los medicamentos, a las enfermeras para bendecirnos, para ayudarnos, para que podamos tener mejoría. No están separados, no están peleados. Que avanza y los pensamientos religiosos que enfrente oponían sus dogmas. A medida que la ciencia ha ido avanzando, ha ido replegándose el pensamiento religioso, pero no retirándose, sino sencillamente replegándose a posiciones más estrechas cada vez. ¿Cuál es su pronóstico, su impresión? La evolución de la ciencia, los descubrimientos incesantes que se están produciendo y que se producirán de manera muy acelerada, además, en los próximos años, van a terminar replegando definitivamente el pensamiento no científico que ha marcado la historia de la humanidad, o siempre habrá un punto de resistencia no científico situado en creencias o dogmas, etcétera.
La historia de la religión es una mezcla de creencias espirituales. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Tu conducta moral? A veces las religiones hacen afirmaciones sobre el mundo físico. Eso es básicamente lo que es la Génesis. Científicos que aparecen, descubrimientos que entren en conflicto con eso. La teología moderna lo reconoce. Se cree que la ciencia y la religión son rivales, pero como hemos podido observar, la ciencia y la religión son temas muy complejos de analizar, pero también muy interesantes, pese a que cada tema marca sus propias características y requisitos para que un conocimiento pueda pertenecer a ellas. También pudimos ver que la evolución y modernización de las civilizaciones ha permitido lo que en algún momento fueron polos opuestos, hoy en día puedan respetarse mutuamente y tomarse como independientes. Es imprescindible notar que el conocimiento de estas ciencias no solo depende de las mismas, sino de igual manera de los individuos que las conforman, ya que ellos de alguna manera le dan poder a lo que creen y crean una relación con lo que se cree, tal y como lo mencionan Martínez y Silva en 2010. Se entiende la creencia como la probabilidad subjetiva de una relación entre el objeto de creencia y algún otro objeto. Bajo el mismo punto, se puede decir que además de que las creencias están inmersas en otros factores están inmersas en ellas, tal como lo son los factores psicosociales. Algunos de los factores psicosociales inmersos podrían ser las emociones, las cuales se ven de manera clara cuando las personas resuelven incógnitas de su vida desde cualquier perspectiva, es decir, la religiosa o la científica. Los estereotipos, porque podría ser que tener ciertas cualidades o características te encasille o haga que tú encasilles a otras personas de determinada manera. La cognición social, la cual se lleva a cabo cuando las personas se empiezan a cuestionar sobre la percepción que tienen los otros sobre ellas y la que los otros generan sobre ellas mismas. Esto les permitirá tener una mayor estabilidad y control sobre diversas situaciones. Las actitudes, las cuales dependerán en mayor parte de las situaciones que vivan y se podrán identificar al momento de que el sujeto actúe ante una situación en específico. Es así que en situaciones tan cotidianas también pueden analizarse y verse inmersos los factores psicosociales, los cuales buscan explicar el comportamiento del hombre. Finalmente, hay que recalcar que, contrario a lo que muchos creen, la religión sí puede ser estudiada desde la ciencia, y un claro ejemplo puede ser desde la psicología de la religión, porque como ya se sabe, esta busca estudiar los procesos psicológicos que las personas experimentan ante distintas prácticas religiosas. Además de que la religión funge como intermediaria, brindando tranquilidad ante posibles respuestas sobre temas como la muerte y el objetivo de vida. Además, podría ser un buen campo de estudio, ya que debido a la complejidad del tema, no existe vasta información al respecto.